Muy buenas noches a todos. Hoy, en su sección favorita de terror, en Cuentos Macabros, les leeré una historia que contaba mi abuela para dormir. Apaguen luces, cierren puertas y ventanas y prepárense. Empezamos. En los barrios bajos había una casa algo deteriorada, donde vivía un padre, madre e hija. Eran muy pobres y apenas alcanzaban a comer. Había noches que ni podían cenar y se dormían con el hambre. El padre trabajaba en una fábrica ganando menos del sueldo mínimo. Apenas podía pagar la renta y apenas podía darles algo de comer a su familia. Un día salieron al parque. Mientras la niña jugaba en los juegos deteriorados del barrio, el padre y madre discutían. La madre le echaba en cara de que por qué no tenían una vida digna. El señor, algo triste, le explicaba que mejorarían, que las cosas irían para bien. Pero la señora le echó algo en cara. Ella se había acostado con otro hombre, alguien con dinero, alguien con poder. Le dijo que ya no la buscara, que se olvidara de ella, que ella ya no era ni su esposa ni madre de su hija. Y con eso la señora se fue. En la casa el padre quedó devastado, cayendo en una depresión extrema, dejando de ir a trabajar, y la niña cada día preguntaba que cuándo regresaría su mamá. Su padre le dijo que fue a un viaje de negocios, que los ayudaría a salir. Los días pasaron, la renta se iba acumulando y las cosas no iban para bien. Llegó un punto donde el padre tenía tanta hambre que vio a su hija con otros ojos, no con lujuria, no con ternura, sino con hambre. Y en la noche el padre se acercó a su hija, tomó un cuchillo, le tapó la boca y enterró directamente el cuchillo en el corazón de la niña. La niña no se inmutó, se quedó dormida, tan inocente y tan pequeña. El padre empezó a comer su carne cruda, dejando solamente los huesos. Pasaron los días y el padre, por extrañar a su hija, agarró los huesos, los metió dentro de una muñeca y a la muñeca le puso la ropa de la niña para fingir que aún estaba la niña con él. Los días pasaron, el padre vendió a la muñeca a una tienda de antigüedades y ahí quedó varios años. Después entró una niña con su familia ahí. La niña se llamaba Samantha y al ver a la muñeca se encantó. Les rogó a sus padres que se la compraran y sus padres accedieron. Una vez en casa, el padre se fue a su habitación a trabajar en su empresa. La madre se fue a la cocina a preparar la cena y la niña se fue a su habitación para jugar. Todo iba bien. Llegó la noche, se preparaban para dormir y la niña dejó a la muñeca sentada sobre una silla. El tiempo pasó en la noche. El ambiente se empezó a sentir denso. La muñeca empezó a moverse lentamente, saliendo de la habitación. Caminó por la casa hasta que llegó a la cocina y tomó un cuchillo.
se acercó al perro de la familia y lo apuñaló y lo arrastró por toda la casa hasta el cuarto de la niña, dejándolo justamente afuera de la puerta. La muñeca volvió a su lugar como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, la casa era un desastre, con gritos, llanto y terror. Al ver la escena tan grotesca, asquerosa y aterradora ante sus ojos, no supieron qué hacer, ni sabían quién había sido. La niña lloraba desconsoladamente mientras abrazaba a la muñeca. El padre y la madre estaban aterrados al ver tal escena. El padre tomó una decisión. Compró cámaras, las instaló por la casa y esperó que fuera de noche otra vez. Llegó la noche. La muñeca volvió a moverse, pero esta vez no salió hacia el pasillo. La muñeca se acercó a la ventana y salió. Cayó al suelo, se levantó y se acercó al módulo de energía y lo dañó, haciendo que toda la electricidad de la casa desapareciera. Junto a ellas, la utilidad de las cámaras. La muñeca volvió a entrar. Ahora tomó otra vez el cuchillo, tomó a la niña y se fueron al bosque. Una vez en el bosque, la niña despertó, miró a su muñeca caminando con un cuchillo en la mano. La niña, tan inocente, pensó, no sabía la gravedad del asunto, y la muñeca la guió hacia lo profundo del bosque. Llegó a una cueva y la muñeca le dijo a la niña que se tenía que esconder hasta que ella le dijera que podía salir. La niña aceptó y se quedó en la cueva. La muñeca se fue, llegó a la casa y se acercó a la habitación de los padres. Tomó un pañuelo, se lo metió en la boca a la madre de la niña y enterró el cuchillo en su corazón. Después de eso la apuñaló sin parar, sacando las tripas y desgarrando la piel. Al día siguiente, el padre sentía muy caliente la cama y algo húmeda. Al levantarse y abrir los ojos, se quedó en shock al ver a su esposa sin carne y con solamente los huesos. El señor gritó de terror. Fue a correr con su hija, pero ella no estaba. El señor fue a revisar las cámaras, pero las cámaras se habían detenido a una hora y no habían grabado nada. El padre se asustó tanto que fue a la policía. Reportó la muerte de su esposa y la desaparición de su hija. Los policías empezaron a investigar. No encontraron pistas, ni huellas dactilares, ni algún pelo. Todos fueron a buscar al bosque, sin rastro de la niña. Llegaron a una cueva, pero la niña estaba ahí, pero no como quisiera. La niña tenía 2 estacas de madera enterradas en cada ojo. En sus manos habían enterrado clavos y la habían crucificado, como si de Dios se tratara. Los policías quedaron aterrados. No sabían qué hacer, porque al igual no había pistas. Regresaron sin éxito alguno. En la noche, el padre mientras lloraba, mientras tomaba
fue al cuarto de su hija y ahí estaba la muñeca. Estaba sentada sobre la cama de la niña, utilizando su ropa y con las manos manchadas de sangre, con una mirada que aunque eran unos ojos de plástico, se sentían como si miraran tu alma. El padre se sintió raro, sintiendo una vibra extraña proveniente de la muñeca. Sin pensarlo, llamó a una iglesia y pidió que viniera un padre para revisarla. El padre llegó y tan pronto como entró sintió la vibra pesada, una inmensa vibra pesada. El padre, sin más opción, pidió permiso para un exorcismo. Al tener la confirmación, se dirigió a la muñeca, empezó a orar y la muñeca empezó a temblar, revelando que tenía aún el espíritu de la niña que algún día fue feliz y ahora su alma estaba en pena, ya que sentía una envidia inmensa al ver la familia feliz que tenía la niña. Entonces decidió arrebatársela. El padre terminó el exorcismo liberando a la niña. La muñeca cayó al suelo. Entonces el padre escuchó un sonido raro proveniente de dentro de la muñeca. Se acercó y al abrir la tela se percató que habían huesos humanos, pequeños y delgados, algo deteriorados. El padre quedó aterrado. No podría creer todo lo que vio ese día. Perdió a su hija, perdió a su esposa. No se podía tener más mala suerte en la vida. El padre cayó en un alcoholismo y depresión inmensa. No salía de su casa ni para trabajar. Pasaron los días, se acumulaban las deudas, se acababa la comida. Llegó el casero. Al abrir la puerta, encontró el cuerpo del padre tirado, sin vida, en el suelo. Esa fue la desgracia de esa familia. Fue comprar esa maldita muñeca que tenía el espíritu de esa niña. Bueno, hasta aquí la historia de hoy. La historia fue titulada No cierres los ojos. Es una historia que me contaba mi abuela cuando me iba a dormir. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta la próxima.